Bueno, le saludamos a todos, les damos las buenas noches. Empezamos a grabar la actividad que vamos a tener en el día de hoy. Y en representación de FUPSI, les damos la bienvenida y vamos a presentar a Claudia Gallone, a quien vamos a tener el gusto de escuchar en el día de hoy con su propuesta, que ya nos va a contar de qué se trata. En primer lugar, brevemente, comentarles que en representación de FUPSI, de quien somos varios de los aquí presentes, bueno, comentar que FUPSI es la Federación Uruguaya de Psicoterapia, es una federación de asociaciones de diferentes corrientes, visiones, pero que tienen un objetivo en común, que es el promover la psicoterapia, ¿sí? El intercambio entre las diferentes asociaciones a nivel científico, ético, y bueno, buscando siempre como objetivo el beneficio de los potenciales usuarios en el ejercicio de la psicoterapia. Así que desde FUPSI les damos la bienvenida a todos y bueno, en especial tengo el honor de presentar a Claudia Gallón en el día de hoy. Claudia es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UDELAR, tiene un posgrado en psicoterapia de adultos de la Clínica 1, máster en psicoanálisis por IUP-APU, es integrante de los claustros de analistas, supervisores del IUP, docente titular del IUP, que dicho sea de paso es el Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis. Respecto al tema que vamos a escuchar hoy, un breve recorrido, que después Claudia nos va a contar mucho más de qué se trata, pero dice, la presentación comenzará por resaltar los aspectos de la experiencia onírica, que por resultar ajenos e inconmensurables con la actividad psíquica de la vigilia, llamaron la atención desde los comienzos de la humanidad. Pensadores y artistas han puesto el foco en esta experiencia que reúne de manera paradójica vivencias de mismidad y de ajenidad. Se resaltarán cuáles son las preguntas que Freud se planteó en relación a la experiencia onírica. Preguntas que fueron un verdadero estímulo para la generación de una nueva teoría sobre el funcionamiento psíquico. En concordancia con esta teoría, se mencionarán las propuestas técnicas freudianas para el análisis de los sueños. Para finalizar, se desarrollará el análisis que Freud hace de uno de sus sueños para ejemplificar la teoría y la técnica que él nos propone en el libro La interpretación de los sueños. Bueno, con esto y un fuerte saludo de bienvenida, ya le dejamos la palabra a Claudia y vamos dando entrada a varios participantes que se están uniendo, así que va creciendo el grupo. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Muy contenta de estar acá. Les pido que que tengamos el mayor diálogo, el mayor intercambio posible, que me vayan parando, que me vayan haciendo preguntas. Eso va a ser muy importante. Para tateando, ¿hacia dónde vamos a ir dirigiendo la reunión? Bueno, em, yo, yo tengo varias cosas para compartir con ustedes sobre lo que he leído de la interpretación de los sueños, lo que he trabajado como analista en mi clínica, la formación en los seminarios de APU cuando hice la formación, y después cuando fui docente, que hice un seminario sobre sueños. He ido profundizando la lectura, y he ido como explorando mucho el momento personal y profesional en el que Freud desarrolló esta teoría y escribió este libro. Cosa que a mí me resulta apasionante y ojalá les logre transmitir esa pasión. Pero bueno, en particular voy a empezar por comentarles un poco la elección de la imagen que elegí para esta presentación. Y entonces ahí voy a compartir pantalla al primer PowerPoint que quería compartir. Ahí están viendo por qué nos interesan los sueños. Ahí Estamos vemos todos. el título, sí, sí, sí. Cualquier cosita estamos acá para ayudarte, Claudia. Perfecto, gracias. Bueno, este fue el título que se me ocurrió cuando el Centro de Intercambio me pidió que hiciera una presentación. Me parece que es una pregunta
Ahora ustedes me contarán un poco cuáles son los intereses de ustedes como profesionales, pero me pareció que era una pregunta amplia que podía abarcar a todos, a quienes trabajamos con el psicoanálisis y a quienes no. Y sí contestar desde la teoría freudiana, ¿no? ¿Qué contestaría Freud a esta pregunta? Por eso, en el día de hoy, yo voy a tratar de compartir con ustedes lo que he podido aprender y pensar con respecto a la exploración que Freud hizo sobre la experiencia onírica. Y comentarles esto de la imagen. De casualidad, en el momento que me invitan a hacer esta exposición, una colega fue a la sala de espera de Freud y se sacó una foto. Y en esa foto está este cuadro, que no se ve mucho en la foto, pero lo ven. Es el cuadro que elegí para la presentación. Es un cuadro de 1781, de Fuseli, y se llama The Nightmare. En inglés eso quiere decir la pesadilla. El cuadro es muy impactante. Hay una mujer dormida que está poseída, atrapada por un íncubo y un caballo bastante siniestro observando la escena. Gracias a este cuadro y gracias a que Diego Speyer, un colega, me sugirió una lectura, fui a leer a partir de este cuadro una conferencia que Borges dio sobre la pesadilla en 1977. Entonces, antes de ir a Freud, voy a detenerme un poco en esto. Este cuadro, que tiene este nombre, La pesadilla, bueno, escribí acá un comentario de un analista de arte que dice que hace referencia a esto de la mujer dormida que está poseída por un incubo, que es el que estimula los sueños eróticos, y detrás un caballo terrorífico que está observando la escena. Ocultismo, terror y erotismo se condensan en este cuadro. El cuadro trae un mito de la Edad Media. La pesadilla era el resultado del íncubo que oprimía el pecho de la soñante. El íncubo era la forma en que el demonio se apoderaba sexualmente de la mujer dormida. Y como dato interesante, en varias páginas que leí sobre el cuadro, dicen que la mujer del cuadro, los rasgos, corresponden a la enamorada del pintor. Había algo pasional con esa mujer y en el cuadro eso se trasluce. Entonces, enterarnos de que en la Edad Media había todo un mito con respecto a la pesadilla y que la pesadilla era provocada por un demonio que quería tener relaciones sexuales con las mujeres dormidas, que las mujeres no se podían defender de esa posesión porque lo vivían como un sueño y no podían salir de ahí, a mí me resulta muy interesante. Pensar entonces en que desde esta perspectiva y bajo este mito, los sueños son peligrosos y están cargados de amenazas diabólicas y sexuales, condensan el erotismo demoníaco. Esto es un mito de la Edad Media, pero que está magistralmente pintado en ese cuadro y que bueno, que debe haber tenido un enorme impacto, esta manera de concebir, de explicar los sueños. Los sueños siempre generaron una enorme curiosidad. Yo hoy, para arrancar esta conversación con ustedes, elegí este cuadro de Fuseli y elegí la conferencia de Borges. Borges tiene muchos poemas escritos sobre sueños y él dice que son poemas que escribió, donde él escribió sus sueños. Se detiene en este cuadro,
en el título del cuadro y dice que de todos los nombres que todos los idiomas tienen para nombrar la pesadilla, a él el que más le gusta es el inglés, porque significa la yegua de la noche, nightmare. Noche y yegua están condensados en este nombre inglés para nombrar a la pesadilla. Ese burla del nombre español, porque dice que el diminutivo le saca fuerza. Bueno, y esto es lo que él desarrolla en esa conferencia del 77. Lo curioso para mí es que él termina diciendo esto. Este es el final de la conferencia, y lo voy a leer. Aquí tendríamos la posibilidad de una interpretación teológica, la que vendría a estar de acuerdo con la etimología. Tomo cualquiera de las palabras, digamos, incubus, latina, o nightmare, sajona, o alf, alemana. Todos sugieren algo sobrenatural. Pues bien, ¿y si las pesadillas fueran estrictamente sobrenaturales? Si las pesadillas fueran grietas del infierno, y si en las pesadillas estuviéramos literalmente en el infierno, ¿por qué no? Todo es tan raro que aún eso es posible. Cosa que sorprende, ¿no? Un autor contemporáneo que pueda llegar a plantear eso en el final de una conferencia. Breves cositas de esa conferencia que se las recomiendo, vale la pena. No es que hable de psicoanálisis, en realidad está hablando de literatura, pero el tema es la pesadilla. Breves perlitas que les traje para compartir. Grusac es un autor, creo que del siglo, no me acuerdo, era 7 u 8, dice que es asombroso el hecho de que cada mañana nos despertemos cuerdos, o relativamente cuerdos, después de haber pasado por esa zona de sombras, por ese laberinto de los sueños. Que también trae como lo ominoso de los sueños, lo difícil que es salir de ahí. Después trae esta otra, en otro fragmento de la conferencia, trae esto otro de que es cierto que nosotros cuando vamos a contar un sueño, lo contamos en una expresión narrativa, ordenada, cronológicamente, pero que el sueño no es así, dice Borges, dice que el sueño es múltiple y que todo es simultáneo en el sueño, que después nosotros no lo podemos contar tal cual el sueño es, y que siempre el relato sobre el sueño es mucho más pobre que el sueño mismo. Lo otro que quería destacar es algo que él dice, que en el sueño inventamos todo el tiempo, estamos inventando todo el tiempo, pero que no nos damos cuenta que estamos inventando. Por ejemplo, dice, soñamos leer un libro y la verdad es que estamos inventando cada una de las palabras del libro, pero no nos damos cuenta y lo tomamos por ajeno. Esta idea de que en el sueño se inventa todo el tiempo, le hace decir a Borges que los sueños son la actividad estética más antigua de la humanidad. Este es un sueño, pero voy a parar de compartir ahora. Es uno de los tantos sueños de Borges, sobre un poema de Borges sobre sueños que a él lo apasionaba. Bueno, a mí en realidad esto me resulta, lo traigo más como curiosidad, como estímulo también para que veamos cómo los sueños han generado tanta inquietud y cómo a lo largo de la historia se han inventado teorías, explicaciones, mitos para tratar de dar cuenta de eso, de ese fenómeno que si requería explicaciones porque llamaba mucho la atención. Entonces, ahora vamos a Freud. Y al recorrido que hizo Freud. Yo les pido, vuelvo a pedirles que me vayan parando si les parece que podemos hacer algún tipo de intercambio o me quieren hacer alguna pregunta. El tema de los sueños a Freud le había interesado desde muy temprano. Ya cuando le escribía a su novia, la que después iba a ser su esposa, ya le hablaba sobre los sueños y le decía
que él notaba que él en los sueños traía temas que durante el día habían pasado por su cabeza, pero que él los había abandonado porque no fueran interesantes o porque fueran censurados. Entonces el tema abandonado es el que queda como tilando ahí y es el que desencadena el sueño. Eso lo dice en 1983. Es lindo, Lacan hace mención a esta carta y dice que Freud encontró en la palabra cortada el aliciente para el sueño, en aquello que no pudo ser dicho. Ahora, Freud escribe este libro más o menos entre los años 1896 y 1800, empieza a escribirlo en 1897, pero como que los cimientos se construyeron en 1896 y lo termina de escribir en 1899. ¿Qué disparó el interés, la concentración por el interés en los sueños en Freud? A mí me parece que hay que resaltar algo que a él lo sorprendió mucho cuando empezó a trabajar con sus pacientes. Freud empezó a trabajar con sus pacientes junto a Breuer, un colega mayor que él, que fue su compañero durante un tiempo, después Freud se separó de él, y ellos postularon algo que para ese momento era una novedad, que es que el síntoma neurótico tenía que ver con el vivenciar del paciente, que no era una enfermedad degenerativa, neurológica, sino que tenía que ver con el vivenciar del paciente. Y que además, si se podía investigar cuál era la vivencia del paciente que estaba generando tal síntoma, el síntoma se desmantelaba. Esto es el planteo de estudios sobre la histeria, que es un trabajo que se publicó en 1895. A mí me parece interesante resaltar cómo ya en este tiempo se plantea para el psicoanálisis una terapéutica que en realidad es una investigación sobre cuál es la vivencia que generó tal síntoma y que la cura viene por añadidura. Ya desde este primer momento, ¿no? El síntoma está ahí para denunciar algo, pero no es, hasta que no encontremos ese algo, eso no se va a mover. Y eso es algo, Freud cambió mucho después de 1895 en adelante, pero esa idea es una idea que él no va a perder. Ahora, en ese momento que Freud empieza a trabajar con las pacientes neuróticas, se seguía usando la hipnosis. Y él empezó trabajando con hipnosis. Y también tuvo muchos relatos de colegas que trabajaban con hipnosis. A mí me parece que es muy relevante destacar que hubo una sorpresa cuando empezaron a trabajar con hipnosis con las pacientes. Y es que bajo hipnosis, las pacientes, digo las pacientes porque eran en su mayoría mujeres, pero trabajamos también con pacientes hombres, así que vamos a decir las y los pacientes, estando bajo hipnosis podían revivir casi alucinatoriamente un episodio de su vida que no podían recordar. Y esto es algo que les llamó mucho la atención. Es ese episodio que la persona no podía relatar, pero que sí podía actualizar con una intensidad que la invadía bajo hipnosis. Esa experiencia estaba inscripta en el psiquismo, pero no podía ser recordada. Y ahí empieza como a sospechar esto que es esencial para el psicoanálisis. Bueno, entonces el psiquismo está dividido. La conciencia no conoce todo lo del psiquismo. Hay aspectos, inscripciones, que no acceden a la conciencia. Voy a leerles
un pedacito de estudio sobre la histeria para enganchar con el tema de los sueños, porque a mí creo que es importante resaltar que esto que Freud veía en sus pacientes hipnotizadas, de que se defendían de algo que no estaba, pero que lo vivían de un modo tan intenso y tan actual que estaban trayendo una escena vivida, es algo que pasa en los sueños. Nosotros en los sueños alucinamos, estamos inmersos en una escena que no tenemos distancia con eso. Estamos viviendo el sueño mientras lo soñamos. Es una experiencia muy vívida, muy actual. Entonces les leo esto. Ahora bien, de nuestras observaciones se sigue que los recuerdos que han devenido ocasionamientos de fenómenos histéricos se han conservado durante largo tiempo con asombrosa frescura y con su plena afectividad. Aquí debemos mencionar otro hecho llamativo que hemos de valorizar luego. Los enfermos no disponen de estos recuerdos como disponen del resto de su vida. Al contrario, estas vivencias están completamente ausentes de la memoria de los enfermos en su estado psíquico habitual o están ahí presentes solo de una manera en extremo sumaria. Únicamente si se indaga a los enfermos en estado de hipnosis, estos recuerdos acuden con la vividez intacta de unos acontecimientos frescos. Y 2 páginas adelante dicen, en sus estados hipnóticos son alienados, como todos nosotros lo somos en el sueño. Así que esta experiencia con sus pacientes bajo hipnosis también fue un estímulo para trabajar con los sueños. Y a su vez, Freud va captando que si quiere construir una teoría sobre la neurosis y sobre el aparato psíquico, va a tener que construir una teoría sobre la memoria. Porque empieza a captar que hay distintos registros para la memoria. Más allá de esta experiencia puntual de Freud, de hecho, pensaba en las palabras, a mí nunca me había llamado la atención. Hipnosis viene de himnos, que es el dios del sueño. Y onírico viene de Oniria, que también son, en alguna versión son los hijos del dios del sueño y en otra versión son casi lo mismo, pero de algún modo onírico e hipnótico tienen una raíz etimológica común, mejor dicho, tienen un parentesco en la mitología que realmente los acerca más. Bueno, después Breuer y Freud se empiezan a separar, porque los dos están de acuerdo con que el psiquismo está dividido, pero ahí empiezan a no estar de acuerdo con cuál es la causa que genera la división del psiquismo, y ahí empiezan como a separarse ellos, pero ese no es nuestro tema de hoy. Además de tener esta apoyatura en su práctica, su exploración y su investigación sobre los sueños, Freud tiene otra exploración que es mucho más íntima y mucho más personal, que tiene que ver con su historia. Él ya venía interesado por los sueños, pero en el año 1896 fallece su padre. Y al otro día de que fallece su padre, sueña con su padre. Y ese es uno de los sueños que él empieza a analizar y a explorar. Y en pleno proceso de duelo, los sueños proliferaban. Y en ese análisis que Freud iba haciendo de sus sueños, iba haciendo una investigación sobre el funcionamiento del psiquismo y cómo era esto del soñar, y al mismo tiempo se estaba analizando a sí mismo y lo que a él le había pasado con su padre. Yo pensaba leerles ahora como un extracto de ese recorrido de Freud, como
de los sueños de Freud que lo llevaron a ligar tan íntimamente la elaboración teórica con un proceso de análisis propio. Pero me gustaría detenerme acá antes de seguir y preguntarles, pedirles que me hagan alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario o que le escriban. O también capaz que me quieren preguntar alguna cosa que yo que les genera más curiosidad que en lo que yo me estoy deteniendo. Mm. A Hola ver, nomás. A ver sí, si hay que sí, está. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿qué bien? tal? Soledad Blave soy yo. La verdad que estaba escuchando tan copada que digo, obviamente iba pensando cosas, pero no, no. Me encantó aparte la introducción, esa cosa así más como de antecedentes y todo. Este, no, creo que, a ver, yo el tema me pareció re interesante cuando lo propusieron. El tema sueños es fascinante y además es algo. Estaba yo pensando, capaz que de la directiva de FUPSI, ¿viste? Tengo como un poco esa cabeza, pero que también, digamos, distintas orientaciones, creo que todas las orientaciones, algunas más que otras, digamos, usamos el tema de interpretar sueños, sobre todo cuando son así recurrentes, ¿no? Y hay algunas corrientes, especialmente, no sé, la psicoterapia analítica, por ejemplo, ¿no? Los que son analíticos, me refiero Jung, ¿no? Psicoterapia simbólica, todo ese estilo, mucho más, ¿no? Pero después creo que todas las corrientes o estilos de psicoterapia, de alguna manera, los sueños aparecen como eso, como un camino re interesante, ¿no? Para ver qué le está pasando a la persona, y es que aparecen contenidos que sí, que en vigilia no es tan fácil, o nos dan pistas a veces, ¿no? Y cómo también todas las dimensiones de la persona se reflejan en los sueños, ¿no? Porque aparece lo más pulsional, lo más como biopsíquico, pero también aparecen, no sé, hasta temas como humanos, tipo tomas de decisiones, valores, no sé, cosas espirituales, todo, ¿no? Todas las dimensiones de la persona pueden estar ahí. Entonces es como algo, eh, no sé, que da para mucho, ¿no? En los procesos de psicoterapia, aprovechar como los sueños. Y otra cosa que me estaba acordando también, em, cómo a veces los pacientes están sin soñar nada, sobre todo en momentos de descompensaciones graves, por lo menos es lo que he observado yo, ¿no? Y cómo el empezar a soñar, aunque al principio sean pesadillas, es como un signo de mejoría, pero eso es un tema capaz que para también intercambiar un poco más, ¿no? Pero me ha pasado mucho eso, ¿no? Que yo lo veo como un indicador, siempre pregunto además, sobre todo en casos graves, ¿estás soñando? ¿Soñás algo? Y en general te dicen que no. Y cuando empiezan a soñar es como que se empiezan como a procesar cosas. Y bueno, no necesariamente traen los sueños a la consulta, a veces sí, a veces no, o los podés hacer que lo hagan, pero ya ellos te dicen, estoy soñando de vuelta. Interesante, ¿no? Como algo para, no sé, intercambiar un poco más, da como para bastante el tema. Nada, quería comentar eso, que es un poco lo que venía pensando hasta ahora. Me parece súper interesante y en realidad eh, el tema de Jung y los sueños, también capaz que hay alguien que tenga formación ahí y podemos intercambiar un poco porque también como debate de perspectiva de trabajo es muy interesante. Ahora, esto que decías de que los pacientes a veces en momentos de crisis, eh, de descompensación, dejan de soñar, y que cuando empiezan a soñar uno empieza a decir, bueno, la cosa está mejor. Me parece que también es una pregunta que podríamos poner a trabajar acá, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros es un indicador de que las cosas están mejorando? Creo que podemos, no sé, qué piensan los demás. Yo estoy de acuerdo con lo que estaba, Soledad, dijiste, con lo que estaba diciendo Soledad. Es un indicador de que las cosas están
mejorando, pero ¿qué idea tenemos entonces del sueño para poder plantear eso? La dejamos planteada la pregunta y la retomamos más adelante. No, y una cosita, también en la línea de lo que decía Soledad, también venía como de las cosas que fuiste compartiendo, Claudia, uniendo con varias reflexiones y bueno, me parece, de tu exposición me parece bien interesante también, yo que tuve la primicia con el texto que leí de presentación, esto de saber que vas a ejemplificarlo también con un sueño de Freud. Está bueno ver cómo puesto en la práctica todo esto que estamos hablando desde la visión puramente freudiana. Después, desde lo junguiano, sí, tengo dos líneas como muy marcadas en psicoterapia, pero la junguiana es una de ellas, así que bueno, podemos intercambiar sobre eso después. Claro, Y respecto a lo que decía Soledad, también totalmente de acuerdo en esto de cómo el sueño de una forma tan genuina y tan auténtica habla de todas las áreas de la vida de la persona y realmente en psicoterapia puede ser una vía y una herramienta bien interesante para poder acceder a cosas que no se acceden desde la razón, desde la conciencia, desde la palabra más lógica, más racional. Y bueno, en ese sentido podemos tener como un acercamiento mucho más amplio a la persona. Respecto a esto último que Soledad planteó y que decía, por un lado estoy de acuerdo y por otro lado también veo que hay pacientes que son más soñadores y otros menos por diferentes características de la persona. No en todos los casos lo veo como un indicador, pero bueno, viendo un poco en qué contexto también se da o no se da el soñar, según el paciente, según lo que viene trabajando, según la impronta. También son preguntas para seguir reflexionando. Teníamos que hacer otra, o seguir la segunda parte, perfecto, capítulo 2. perfecto. Capítulo 2. Si todos se suman, si todos nos acompañan, perfecto. Bueno, voy a retomar, creo que voy a retomar esta pregunta de Soledad y que vos estabas diciendo, María José, indirectamente, pero creo que la vamos a poder retomar. Porque ahora, si están todos de acuerdo, me gustaría contarles un poco sobre el recorrido interno que Freud hace a partir de la muerte de su padre y cómo eso despierta un proceso creativo que lo lleva a escribir el libro de la interpretación de los sueños. Freud dice que los sueños son la vía regia para el inconsciente. Yo quiero decir que para Freud los sueños fueron la vía regia para construir una teoría sobre el aparato psíquico. Para él fue la herramienta que le permitió explorar esa otra parte del psiquismo que no es consciente. Yo les comentaba, ya en 1895 él estaba planteando la existencia de un psiquismo dividido, pero es en la interpretación de los sueños que él hace una teoría, la primera teoría de Freud, ¿no? La tópica de inconsciente, preconsciente, consciente, esa separación. Pero en 1895 él decía, hay dos partes, uno es consciente y la otra no. Es a partir del trabajo con los sueños y cómo eso le permitió explorar un funcionamiento psíquico que él termina construyendo la primera teoría del aparato psíquico. Pero bueno, más allá de que yo creo que para él el libro y los sueños fueron una vía regia para construir una teoría, quiero leerles lo que él escribió en 1908. Cuando él va a publicar su libro en 1908, la segunda edición, o sea, él publica el libro, en realidad lo termina en 1899, pero como quiere que sea del siglo nuevo, pide que ponga el 1900, ¿no? Para hacer un adelantado. Y en 1908 se edita por segunda vez, y él escribe esto. Es que para mí el libro posee otro significado subjetivo que solo después de terminarlo pude comprender.
advertí que era parte de mi autoanálisis, que era mi reacción frente a la muerte de mi padre, vale decir, frente al acontecimiento más significativo y la pérdida más terrible en la vida de un hombre. Bueno, entonces les voy a leer un fragmento de un trabajo que titulé Sueños y duelos en los orígenes del psicoanálisis. Voy a leer, ustedes me van frenando si voy muy rápido. Freud pudo comprenderlo casi 10 años después, en un a posteriori. La exploración sobre sus sueños y la construcción de su teoría se producen en el núcleo de una profunda conmoción desencadenada por la muerte de su padre. Experiencia de desarraigo, de desamparo, enfrentamiento a la propia finitud, enfrentamiento al paso del tiempo, reconocimiento de oportunidades perdidas, afloramiento de las ambivalencias más censuradas, de temores hipocondríacos, de talantes depresivos. Cuando uno lee las cartas de Freud a Fliess, empieza a ver que al otro día, o no sé, o a la otra semana que se muere su padre, empieza a pensar en sus hijos y en cómo ordenar las cosas para sus hijos, empieza a pensar en su muerte. La muerte de su padre le trae la realidad de su propia muerte y empieza a tener temores hipocondríacos, que está mal del corazón, y empieza a hacer unos cálculos de que se va a morir joven, de que va a dejar a los hijos chicos, sin padre. Es realmente removedor para él. Podríamos preguntarnos si Freud hubiera podido teorizar sobre los sueños por fuera de este momento personal, turbulento, intenso, conflictivo, doloroso y angustiante. Me arriesgaría a contestar que no. Te estoy escribiendo yo ahí. Su interés sobre los sueños había empezado muchos años antes, pero es a partir de 1896 que los sueños parecen imponerle un trabajo de investigación sobre sí mismo, a partir de contenidos absurdos, inquietantes, perturbadores, angustiantes, exaltantes, excitantes, que reclamaban su atención. Que el trabajo del análisis originario se haya producido en el tránsito de un duelo me parece una coexistencia nunca suficientemente resaltada. Duelo y análisis se evidencian como consustanciales, expresiones de un mismo movimiento. Cuanto más se lee la correspondencia con Fliess, más sorprende la retroalimentación entrelazada entre el duelo de Freud y el proceso fundacional del psicoanálisis. Algo inherente al análisis marcó su impronta desde sus orígenes. Me detengo acá un segundo para hablar de esto del duelo, cómo el psicoanálisis, la experiencia analítica está muy ligada a la experiencia de los duelos. Que pueden ser los duelos por personas fallecidas, pero no estamos hablando solo de eso. Estamos hablando de perder una imagen idealizada de sí mismo, perder una imagen idealizada del otro, enfrentarse a la finitud, enfrentarse a los límites. El análisis está permanentemente atravesado por duelos. Y por eso me parece que hay que resaltar esto, que nació en un duelo. En su mundo onírico, Freud logra captar las ambivalencias del complejo paterno. Es en el soñar que la figura paterna, bajo distintos ropajes, es revisitada una y otra vez, complejizada en múltiples dimensiones, evocada en variedad de escenas. Y en los sueños descubre sus impulsos hacia el padre y se enfrenta a lo perturbador del hostil, vengativo, parricida, junto a lo inquietante de sus deseos hacia su madre joven y delgada, su visión matre nudam, como si el latín pudiese vestir y disimular la perturbadora desnudez de su deseo prohibido. Freud, analizando sus sueños, se encuentra teniendo escenas e imágenes muy, muy descalificantes hacia su padre. Había estado convaleciente mucho tiempo antes de morirse, estaba muy mayor.
Y también a partir de los sueños empieza a recordar muchas cosas de su infancia, de sus vínculos tempranos, y esta imagen de la madre desnuda, que él lo pone en latín para no ponerlo en forma descarnada, en un viaje que él hace con su madre en tren, y el deseo y la excitación que eso pudo haber despertado en él. En el contenido de sus sueños revive el fantasma de la rivalidad con el padre, pero al mismo tiempo puede matizarla con otras imágenes, las de un padre habilitante que da lugar, que cede la posta, que entrega al hijo lo que puede entregarle, el saber del libro sagrado. O sea, el padre de Freud, cuando él tenía 7 años, le regala la Biblia, de él se la regala a su hijo. El libro que también podría representar al evocado en el sueño de la monografía botánica, libro para ser destruido, devorado, disfrutado, incorporado. La pulsión de apoderamiento con todo lo destructivo que necesariamente implica y que no por ello deja de ser vital. La monografía botánica es uno de los sueños que Freud analiza de él, y él empieza a asociar, como vamos a hacer ahora, vamos a ver ahora en un ejemplo cómo es que él trabaja él sus sueños, y en esas asociaciones evoca una imagen que no, evoca una escena infantil que no recordaba. Es a partir de las asociaciones que él va haciendo con los elementos del sueño que confluyen esas asociaciones en una imagen donde el padre le da un libro para ser destruido. Y ahí, en eso, él en algún momento del análisis de ese sueño dice, bueno, hasta acá llego, no puedo seguir, porque tanto de mi intimidad no puedo mostrar. Y corta el análisis del sueño como diciendo, bueno, no todo puedo mostrar en este libro. Y en ese primer duelo inaugural se enlaza otro duelo, la pérdida de una imagen idealizada de sí mismo, la aceptación de fantasías nada elogiables, ambiciones, egoísmos, hostilidades y situaciones prohibidas se le revelan a Freud gracias a su análisis, y luego de un primer repudio, rechaza esas ideas, dan paso a la captación de un proceso inherente a lo humano. En sus sueños insisten los autorreproches, en el análisis de sus sueños va nombrando a alguno de sus otros muertos. O sea, él está trabajando con el duelo de su padre, pero ahí empieza a evocar su hermano, un hermano menor que él, 2 años menor que él o 1 año y medio menor que él, que muere a los 6 meses, sus amigos, sus maestros, sus pacientes. Las muertes con las que carga Freud son mencionadas una y otra vez. Él en los sueños va trayendo el amigo von Fleisch, ¿cómo es? Marson por Fleisch, bueno, no me acuerdo, son nombres complicados. Va trayendo permanentemente Matilde, una paciente de él que se murió, permanentemente, como también todas las acusaciones o los autorreproches que Freud tenía. En el famoso Se ruega cerrar los ojos, que es el sueño que yo les contaba que él tuvo al otro día de la muerte de su padre, se conjugan el reproche, la picardía y el pedido de indulgencia. Son sus sueños los que le permiten ligar, transformar, superar, relativizar las fantasías de parricidio y fratricidio. Esta es una pregunta que yo me hago, que me parece que tiene que ver con lo que estaba planteando Soledad. Es una pregunta, ¿no? ¿Es que él tramita algo de su duelo en ese soñar? Los sueños de Roma, la tierra inaccesible, la que Aníbal no pudo conquistar, y en sus 3 sueños una proximidad cada vez mayor, entrar en Roma, pero aún no poder pisarla, tocarla. Los sueños de Roma, hago este paréntesis, Freud quería ir a Roma y no se lo podía permitir. Tenía una prohibición con Roma. Era como que esa era la tierra prohibida para él. Esto tiene que ver con las guerras púnicas, los cartagineses y los romanos, y cómo Aníbal
yo no sé qué sería el emperador cartaginés, nunca pudo entrar en Roma. Aníbal era judío y nunca pudo entrar en Roma. Y él se imponía esa limitación. No había nada que le impidiera en lo externo ir a Roma, pero había una prohibición interna que tenía que ver con no poder superar al padre. En tanto, él había elegido a Aníbal como figura paterna. O sea, no es que lo hubiera elegido. Aníbal era un héroe para él y él estaba identificado con ese héroe valiente, conquistador, ¿no? Freud se creía un conquistador. Pero no llegó a Roma y él no se lo podía permitir. Pero ¿saben qué? Después de escribir este libro, pudo ir a Roma. O sea que algo de lo elaborativo del libro y de los sueños se generó. Bueno, que el psicoanálisis haya nacido en esta matriz debiera a algo que le es inherente. Todo análisis encierra múltiples procesos de duelo, por la imagen idealizada de sí mismo, por las uniones indisolubles y omnipotentes con las figuras idealizadas de la infancia, por las grandiosidades perdidas, por los mundos mágicos que nunca existieron. No sé si ustedes tienen esa experiencia con sus pacientes, pero qué difícil es renunciar a los mundos mágicos que nunca existieron. Bueno. ¿Sigo? ¿Vamos bien? Vamos, bárbaro, sí, sí, seguimos. Bueno, entonces voy a mostrarles unos fragmentitos de la correspondencia de Freud, para mostrar un poco lo conmovedor que fue este proceso. Mientras él iba escribiendo el libro, él escribía cartas a su amigo. No, estoy mal acá. Vamos a compartir pantalla. ¿Ven? Freud analizando sus sueños. Bueno, son unas pequeñas líneas. Son fragmentos entre el año 97 y 98. El padre de Freud murió en octubre de 1896. Le dice a su amigo: el principal paciente que me ocupa soy yo mismo. Mi histeria pequeña pero muy acusada por el trabajo se ha resuelta en una pieza más. Restan muchas piezas todavía. De ello depende mi talante en primera línea. Él se reconoce como histérico, sabe que para superar sus síntomas tiene que analizar y encontrar la vivencia que está detrás de ese síntoma, y en ese trabajo está. Dice: el análisis es más difícil que cualquier otro, mucho más fácil analizar a un paciente que analizarse a sí mismo. No obstante, creo que es preciso pasar por él y que constituye una necesaria pieza intermedia en mis trabajos. Vivo solo del trabajo interior. Eso me captura y me arrastra por todas épocas en rápida coligazón de pensamiento. Los talantes alternan como los pasajes ante el que viaja en tren. A veces estaba mal, a veces estaba angustiado, a veces estaba oprimido. Espanto y disensión primero. Yo me imagino lo difícil que habrá sido encontrarse con cosas que nosotros hoy hablábamos de los deseos prohibidos, de los deseos fratricidas, de los deseos parricidas, matricidas. Hablamos de eso porque está dentro de nuestra cultura. Pero todos sabemos lo perturbador que es encontrarse con algún deseo de esos en algún momento en su vida o en su análisis. Pero me imagino que para una época donde no estaba incluido o integrado en la cultura, miren lo que dice: muchos tristes secretos de la vida tocan ahí sus primeras raíces.
mucho orgullo y arrogancia conocen su modesto origen. Él va a ir captando cómo el orgullo y la arrogancia tienden a tapar, encubrir lo humillado, lo frágil, lo feo, con lo que no se quiere contactar, lo doloroso con lo que no se quiere contactar. A todo lo que vivo ahí con mis pacientes, no, a ver, no, ¿lo ven ustedes? No. Bueno, Vemos el texto. el primer renglón yo no lo veo. A ¿Me todo lo lo podés? que vivo junto a los pacientes, como tercero, lo reencuentro ahí los días en que vago ¿En qué? oprimido. Ahí ya ves bien. Sí, en que vago Vago oprimido porque no entendí nada del sueño, no entendí nada del sueño, de la fantasía, del talante de la jornada, y después también los días en que un relámpago ilumina el nexo y lo previo se deja comprender como preparación de lo actual. Esto de no entender también es algo que él va a realzar. No hay que tratar de entender. Cuando uno analiza un sueño, no se trata de entender el sueño. No es esa la posición de Freud con respecto a los sueños. Bueno, y después, un poco más optimista, ya pasó tiempo, ¿no? Ya pasó ese momento de angustia. Desde que estudio lo inconsciente me he vuelto interesantísimo para mí mismo. Lástima que uno cierra su boca para lo más íntimo. Si al fin lo mejor que sabes a los rapaces no lo puedes decir. Y esta es una frase que distinta va a aparecer muchas veces en la interpretación de los sueños. Muchas veces vamos a encontrar una frase que diga, lo mejor que alcanzas a saber no puedes decirlo a los muchachos. Él nos está diciendo que él descubrió cosas de sí mismo que no las puede compartir y que lo mejor no lo puede compartir. Bueno, y ahí ya más optimista, ¿no? Ya en el 98 ya está concentrado en el libro de los sueños, se divierte pensando en todo lo que el sueño, todo lo que eso va a provocar. Y bueno, y en ese trabajo con sus sueños termina elaborando una teoría. Una cosa que la dije, pero me parece que hay que resaltar, Freud eh, se concentra ahora tengo otro PowerPoint para mostrar eso, ¿no? Pero en cuáles son los aspectos del sueño que nos resultan tan extraños, porque nada tienen que ver con nuestro pensamiento racional de la vida de vigilia. Uno de ellos es lo alucinatorio, ¿no? La experiencia que se actualiza en el momento, que la experiencia que es vivida por el soñante, no es como un recuerdo donde hay una distancia o como una película donde hay una distancia, es estar sumergido en una escena y ser uno mismo todo, actor, espectador, escenografía. Y esa es una de las preguntas que a él lo convoca, ¿no? ¿Cómo es posible que se alucine en la noche? ¿Qué pasa con el funcionamiento psíquico durante la noche, durante el dormir? Que eso es posible. Y que eso es posible, y al despertarse, como decía Borges, no lo decía Borges, pero Borges lo traía, ¿cómo es que después de ese proceso de locura nos despertamos cuerdos? Porque los sueños tienen un funcionamiento que nos resulta loco. ¿Y cuáles son las cosas que Freud empieza a explorar como para explicar? Bueno, es un tipo de pensamiento que no está basado en la lógica, no está basado en el orden temporal. Una cosa puede pasar antes, puede pasar, o dos cosas pueden pasar en simultáneo. Está basado en imágenes,
El sueño piensa en imágenes, dice Freud, y, y las imágenes permiten que se conecten representaciones psíquicas de un modo distinto al del pensamiento racional y consciente y lógico, ¿no? Bien. Paso ese PowerPoint donde voy a voy a enumerar las cosas que Freud describe en el capítulo 1. Les cuento esto. En realidad el capítulo 1 es el último capítulo que escribe Freud sobre el libro. Lo escribe a consejo o por sugerencia de Fliess, porque le pide que, bueno, que si él quiere demostrar que su teoría realmente es novedosa, él tiene que hacer un rastreo de todo lo que todo lo que se ha escrito antes sobre el sueño. Entonces, en el capítulo 1, él hace un rastreo de la bibliografía y los distintos autores plantean con respecto al sueño. De ese capítulo yo solo voy a traer las preguntas que se plantea Freud. ¿Qué es lo que él quiere entender? ¿Qué es lo que él considera que tiene que explicar? Lo paso rapidito porque ya lo hablamos, así que ¿están viendo todos? ¿Puedo ir pasando? Sí, sí. Bueno, habla de esto, de esa sensación de que el sueño no parece propio. Y sin embargo, como decía Borges en ese fragmentito que les traje, todo lo inventamos nosotros. Sin embargo, nos parece ajeno, parece que no tiene que ver con nosotros. Lo común, casi lo común, bueno, no sé si lo común, pero muchas veces los pacientes dicen, tuve un sueño rarísimo que no tiene nada que ver con nada. Porque genera esa sensación de que eso como que no es de uno, pero al mismo tiempo está armado con lo propio. Vamos ahí. A su vez, Freud dice que los sueños tienen una capacidad hipermnésica, que tienen en el sueño se traen recuerdos que la conciencia no trae. Pone ejemplos de autores que cuentan situaciones como extrañas, de que sueñan con un lugar que nunca vieron y después resulta que van a su lugar donde nacieron y se encuentran con ese paisaje con el que habían soñado, pero que lo estaban viendo por primera vez. Y no lo estaban viendo por primera vez, ellos no lo recordaban, pero el recuerdo, no lo recordaban conscientemente, pero la inscripción psíquica estaba y se activó durante el dormir. Bueno, entonces también hay algo de lo infantil o puede haber aspectos de lo infantil que no son accesibles a la conciencia. En el sueño no se representa con distancia, ¿no? Es un proceso alucinatorio, es presente, dramatiza una idea, hay una vivencia que tiene un carácter real y actual. ¿Cómo explicar esa alucinación normal? Por un lado están los restos diurnos. Los restos diurnos son la parte del... El sueño está compuesto por muchas cosas, pero los restos diurnos tienen que ver con la materia prima que ofrece la vida cotidiana. Eso que Lacan dice de la palabra cortada, o las impresiones sensoriales que fueron desestimadas por la conciencia. Entonces dice, el sueño recoge aquello que no fue tramitado por el pensamiento de vigilia. Pero a su vez decía antes en la diapositiva anterior que también se alimentaba de la infancia y de vivencias infantiles que no pueden ser recordadas por la conciencia. Destaca esto de la falta de lógica, la falta de sensatez, el absurdo, la mezcla, la locura. Y se detiene en esto, y en la interpretación de los sueños se va a detener mucho en esto, que las
asociaciones entre los elementos del sueño no responden ni a la deducción, ni a la lógica, ni a la no contradicción. Las semejanzas pueden ser contingentes, pueden quedar unidos dos representaciones porque las palabras suenen igual, aunque los sentidos no tengan nada que ver. Y los nexos que se van armando ahí en el sueño apenas son perceptibles. Se pregunta si el soñar tiene alguna función para la vida anímica y él después lo va a tomar, la idea de que son una válvula de escape, que tienen una función curativa y de descarga. No lo dice él, lo dicen autores anteriores, pero él en su libro, en lo que él escribe, él va a tomar esto. Y se pregunta, y me parece que es una pregunta muy interesante, ¿qué relación hay entre el sueño y las enfermedades mentales? Ahí trae situaciones relatadas de pacientes no propios, trae referencias de médicos, de otros médicos, que hablan de que a veces, previo a una descompensación psicótica, hubo algún sueño particularmente intenso. Y la pregunta, y ahí plantean algunos autores que el sueño puede desencadenar, y otros que plantean que no, y él deja planteada la pregunta, pero se pregunta por qué en el soñar y la psicosis hay tantas cosas en común. Y por último, la otra pregunta que él insiste que tiene que explicar es por qué los sueños se olvidan tan rápidamente. Es como que se nos escurren. Viene la vigilia y el sueño se diluye, dice él, se nos escapa. ¿Por qué emergen impulsos inmorales en el soñar? Bueno, ahí podríamos conectar con este mito de la Edad Media, ¿no? ¿Por qué el mito dice que hay un íncubo que viene a poseer sexualmente a la mujer? También es como sostener o sugerir que en el soñar hay un erotismo demoníaco que se activa. Se pregunta si uno es responsable de lo que se sueña, y en realidad trae autores que plantean que sí, que uno es responsable de lo que sueña, y otros autores que no, que si uno está soñando no es responsable de lo que está soñando, para que vean lo perturbador que es esto del sueño. Y cómo es posible que en el sueño emerjan aquello que en la vida de vigilia jamás nos podríamos permitir. Y esa frase que lo ponen en su libro: el virtuoso se contenta con soñar lo que el malvado hace realmente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Bueno, vamos al ejemplo. ¿Les parece? Vamos al ejemplo. Pues, una cosita, Y yo lo que sugiero, no sé, capaz que después que termines con el ejemplo y todo, capaz que cada uno también cuente cómo ha trabajado los sueños o cuál es su experiencia, no sé, pero estaría bueno escuchar primero tu ejemplo, que salvo que alguien quiere decir algo ahora, obviamente, ¿no? Pero para intercambiar un poco así cómo cada uno ha trabajado, cómo, no sé, ¿qué les parece? ¿Qué te parece a vos? capaz que es mejor retomar esa pregunta después de ver un ejemplo que no es mío, ¿no? Es un Claro, ejemplo mejor el ejemplo, sí, de sí, sí, Freud. sí, primero. Para, para resaltar, él hace un análisis de un sueño propio, pero de algún modo con eso que vamos a ver, yo creo que vamos a poder visualizar la propuesta freudiana con respecto al análisis de los sueños. Vieron que yo digo análisis de los sueños. Me gusta mucho más decir análisis de los sueños que interpretación de los sueños, porque cuando uno trabaja con un sueño, uno explora líneas, intenta ver conexiones, pero es muy difícil, es, es poco frecuente
que se llegue a esta idea que Freud tenía de la interpretación del sueño. Yo hago un desvío porque les voy a leer cómo arranca la interpretación de los sueños. Capítulo 1. En las páginas que siguen demostraré que existe una técnica psicológica que permite interpretar sueños y que si se aplica este procedimiento, todo sueño parece como un producto psíquico provisto de sentido, al que cabe asignar un puesto determinado dentro del ajetreo anímico de la vigilia. Intentaré, además, aclarar los procesos que dan al sueño el carácter de algo ajeno e irreconocible, y desde ellos me remontaré a la naturaleza de las fuerzas psíquicas de cuya acción conjugada o contraria nace el sueño. Vieron qué apuesta jugada que hace, ¿no? Ahora, tiene algo jugado y muy necesario, que es decir, los sueños son del soñante, son un producto psíquico del soñante, ni el demonio, ni Dios, ni nada. Es algo que cada noche producimos, o algunas noches producimos, y que tiene que ver con uno, por más que pueda ser perturbador. Bueno, me gusta mucho la propuesta de Soledad, pero me parece que para hacer un ping-pong de ideas está bueno ver este ejemplo. Yo tengo más de uno, pero vamos a empezar por. Mm, no sé si es esto. Perdonen, se me perdió el sueño. Me quedaron abiertos vieron que perdonen que soy poco. ¿Cómo hago para...? Me quedaron abiertos todos los otros. A ver. Voy a ir cerrando, perdonen la demora. A ver si ahora puedo. Ay, perdón. Lo tengo abierto, pero no me... A ver, no, ya lo mostré. Esto no es. Ahí que ven. Ahí se ve una pantalla con un PowerPoint. ¿Eso es lo que querías poner? ¿Una presentación o...? Sí, sí, me inspira gran ternura, ¿están viendo? Me inspira gran ternura, sí. Ah, perfecto. Bien, perdonen. Este es un sueño de Freud. Es un... Bueno, iba a buscarlo en el libro. Él dice que soñó y relata esto, que ahora vamos a ver, me van parando porque capaz que hay cosas que yo omito decir. Dice que el sueño tuvo dos partes, pero que solo va a contar esta. O sea que ya de entrada sabemos que la censura actuó y que él decide una parte del sueño no contárnosla. Mi amigo R es mi tío.
me inspira gran ternura, veo ante mí su rostro algo cambiado, está como alargado y una dorada barba que lo enmarca se destaca con particular nitidez. Bueno, este es el sueño. Vamos a ver cómo Freud lo analiza. Y después hacemos el ping-pong que Soledad nos propone. Cuenta que cuando él recordó el sueño, le causó gracia y dijo, este sueño es un disparate y lo dejó. Pero después pensó que ese rechazo al sueño era una expresión de resistencia y que si había tanto rechazo al sueño es que había alguna historia desagradable que era preferible evitar. Entonces se pone a analizar el sueño. ¿Y por qué empieza Freud para analizar el sueño? Pensando en esta pregunta de Soledad. En este caso, no siempre, pero en este caso, ¿por qué empieza? Empieza por conectar los restos diurnos, o sea, las cosas que le pasaron el día anterior, que pueden tener que ver con el sueño. Él quiere ser nombrado profesor extraordinario, pero él, por ser judío, tenía pocas chances de ser nombrado profesor extraordinario. Entonces, él se intenta, pensamiento mediante, convencer de que eso es algo que no le va a tocar y que tiene que renunciar a eso, resignarse, para no seguir generando una expectativa que él piensa que no va a conseguir. Las uvas estaban demasiado altas para mí. Y miren que es muy gracioso esto, no se olviden de esto, porque él asoció que él no es ambicioso y que no le tiene que preocupar tanto el título de profesor extraordinario. Recuerda, conecta con el sueño que efectivamente él estuvo hablando con su amigo R y que R también aspira a ese cargo. O sea, él soñó con este amigo que también aspira a ese cargo con el que él quería. Y su amigo R le contó que cada tanto se presenta en la oficina del alto ministerio para adelantar su expediente. Pero su excelencia, o sea, la autoridad máxima de la universidad, no podía considerarlo. Bueno, después se detiene en los detalles. R es mi tío. Y se detiene en ese elemento del texto y empieza a trabajar con ese elemento. Y dice, no he tenido más que un tío, el tío Joseph. Cuenta, asocia, que el tío Joseph tuvo una triste historia, que delinquió, que fue condenado, y que su padre decía que no era un mal tipo, pero que era un idiota. Entonces el sueño expresa, R es un idiota. O sea, él acá está empezando a conectar estas asociaciones, estas representaciones. Pero la palabra idiota no aparece en el sueño como elemento. Aparece la imagen de su tío que su padre decía que era idiota. Esto es algo del sueño pensando en imágenes, ¿no? No viene la palabra idiota. El rostro del sueño condensa el rostro de su tío y del amigo R. Este es otro mecanismo del sueño, que hace que a veces sea tan difícil de captar detrás del contenido manifiesto del sueño qué líneas, qué hilos de pensamiento se están tejiendo. Él dice que R es un hombre probo, se pregunta entonces si habrá algo, ¿por qué lo equipara a su tío? Si habrá algo de qué acusarlo. Y ahí recuerda que hay otro amigo que también quiere el mismo cargo y que este amigo sí fue acusado de algo que después fue ¿cómo se dice?, eximido, pero hay una acusación hacia él. Entonces él dice que su tío, en conexión con las palabras de su padre, sirve a la manera de representar que sus amigos, uno es idiota y el otro es delincuente,
Y él se horroriza de tratar así a sus amigos, porque él en lo consciente no piensa eso de sus amigos. Entonces, sigue su análisis. ¿Para qué? ¿Por qué el sueño pone a sus amigos, a uno como delincuente y a otro como idiota, si no es lo que él piensa? Y entonces él plantea que de esa manera, degradando a sus amigos, él puede mantener vivo su deseo de ser nombrado profesor extraordinario. Es como que el problema, lo malo, están los otros. Me inspira gran ternura, es otro elemento del sueño, ¿no? Otro elemento del texto del sueño. ¿Qué asocia con me inspira gran ternura? Sospecha que la ternura exagerada viene a ocultar, a desfigurar lo hostil. Y lo plantea, esto es muy interesante, lo plantea como un ejemplo de sueño hipócrita. Un sueño que viene en lo manifiesto a expresar ternura, pero que en realidad, detrás de eso, se está jugando una hostilidad en la competencia con sus amigos por ese cargo de profesor extraordinario. Bueno, pensando ya más en una cuestión teórica, él plantea esto, ¿no? El sueño desfigura la hostilidad. ¿Por qué la tiene que desfigurar? ¿Por qué no la expresa en forma bruta la hostilidad? Porque ya hay un forcejeo interior, porque el dormir permite que se expresen ciertas cosas porque la censura está más baja, pero sigue estando. Entonces, hay una necesidad de deformar el contenido censurado y darle una apariencia, que es el contenido manifiesto, que es menos conflictivo. Y acá él interrumpe otra vez esta que yo les decía, ¿no? Lo mejor que alcanzas a saber, no puedes decirlo a los muchachos, él lo pone en esto, o sea, hay algo más que él no nos va a contar, hay una parte del sueño que él no nos relata, pero más adelante en el libro trae algo que a Freud lo marcó mucho. Freud tenía un sobrino que era un año mayor que él, porque él tenía hermanos muy mayores. Y ese sobrino John para él representó como el amigo, enemigo, amado y odiado, y esa ambivalencia con la que Freud vivía sus vínculos con sus compañeros. Vieron que ahí dice, Freud lo considera la fuente de toda amistad y todo odio. Entonces él está sospechando que detrás de toda esta competencia con R y con N, que son sus amigos actuales, que los dos quieren lo mismo, el cargo de profesor extraordinarios, también se está activando otra cosa que viene de la infancia. Bueno, vamos, pensando en la pregunta de Solange, esto lo dice Freud, ¿no? Puedo empezar la interpretación investigando primero las vivencias diurnas que suscitaron el sueño. El motivo de deseo actual, el ser nombrado profesor, hace que él no quiera compartir el destino de sus amigos y los maltrate, como él dice. A uno lo trata de idiota y a otro de delincuente. Y entonces dice, es una ambición enfermiza que desconozco en mí. ¿Se acuerdan que en las primeras asociaciones dice yo no soy ambicioso? Es interesantísimo porque él en su ejemplo ya pone un ejemplo de negación. Esa aclaración, no soy ambicioso, justamente nos hace sospechar de que sí, de que ahí hay una ambición que se está jugando. Entonces, como se descubre ambicioso en el sueño, se pregunta, esa manía de grandeza, ¿qué origen tiene? Y esa pregunta lo lleva a recordar escenas de su infancia. Un relato que él ha escuchado de niño, de que una profecía que su madre había recibido de que él iba a ser un gran hombre. Entonces ahí me parece también muy interesante y muy rico que Freud está sospechando que en este sueño él también activa algo del deseo de su madre hacia él.
el deseo de su madre de tener como hijo a un gran hombre. Y después viene otro recuerdo, que ahora es de la adolescencia, de que a él le hicieron otra profecía, le dijeron que iba a llegar a ser ministro. Entonces, conectando estas asociaciones, él dice, bueno, cuando yo juzgo con dureza a estos amigos, estoy haciendo la tarea del ministro. El ministro no los recibe, los rechaza, los desaprueba. Se está poniendo él en el lugar del ministro, le usurpa el lugar a su excelencia. Y hablar de la rivalidad con su excelencia es, nosotros podemos sospechar que él puede sospechar que detrás de la excelencia, la figura masculina más alta, cargo jerárquico más alto en la universidad, se puede estar escondiendo la figura de su padre. Bueno, esto no es tanto de la técnica, sino de la teoría, ¿no? Cómo Freud empieza a ver los mecanismos del sueño en la condensación, cómo un rasgo puede representar a varias personas. Él dice esto que es muy importante, él en el contenido manifiesto del sueño no aparece, pero él sabe que él es el protagonista del sueño. Y que ese mismo rostro representa a 4 personajes, y eso hace que a veces el contenido manifiesto del sueño nos despiste tanto con respecto a cuáles son los hilos de pensamiento que se están tejiendo ahí o cuáles son los deseos infantiles que se activan a partir de ese sueño. Cómo hay un descentramiento distinto entre el contenido manifiesto, que lo que más llama la atención es la barba dorada, y los deseos de grandeza, que es lo que él descubre en la interpretación de su sueño. Y esto otro que es más teórico, que no tiene tanto que ver con la técnica, pero él acá empieza a descubrir cuáles son los mecanismos de procesamiento de la información en el sueño, que después los va a teorizar como el proceso primario, que es lo propio del procesamiento psíquico del sistema inconsciente. Y otra cosa que es interesante para resaltar es que Freud plantea, yo acompaño por esto, todo sueño versa sobre la persona que sueña, aunque no aparezca en el contenido manifiesto, y que los sueños siempre son egoístas, dice Freud, en el sentido de que el protagonista es el soñante. Y ahí se activan los deseos, los enojos del soñante. No hay algo contemplativo, aunque lo parezca. Entonces, ahora vamos a la pregunta de Soledad. La propuesta que Freud, perdón, tengo que hacer otra cosa, tengo que mostrar la imagen. La imagen esta. Ahora están viendo la imagen del micelio, la que no podía ver hoy. La propuesta que Freud hace con respecto a los sueños es que él los compara con el micelio del hongo, que me parece que es una preciosísima imagen de toda la red de conexiones, de ideas, de pensamientos, de deseos, de recuerdos, que quedan entrelazados como por debajo del sueño. Y él dice, donde se concentra el deseo, ahí va a emerger algo hacia el contenido manifiesto, pero va a emerger una partecita. Bueno, ahora en un ratito busco la descripción. Como él hace con esto de la barba dorada, el tío Joseph, el R, N, cada uno de esos elementos le permite explorar una de estas líneas y esas líneas se entrecruzan. Y donde se densifican, bueno, ahí podemos sospechar que se activó un deseo, que como en este ejemplo se ve, es un ejemplo actual, es un ejemplo presente. Él quiere ser profesor extraordinario, pero se le conecta con otros deseos infantiles y se le conecta con otras ambivalencias, otras competencias, otras rivalidades.
Bueno, entonces vamos a la pregunta de Soledad. ¿Qué diferencias se encuentran? ¿Qué parecidos se encuentran con la manera de trabajar los sueños ustedes? Voy a ir buscando a ver si encuentro donde habla del micelio del hongo. Tengo tantas marquitas acá que mientras ustedes van pensando qué contarnos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Bueno, Alejandro, soy yo, mucho gusto. No, a mí me ha pasado trabajando con pacientes graves, o sea, con adicciones o con personas que han tenido intentos de autoeliminación, como una especie de literalidad en el contenido del sueño, digo, yo sí, digo, yo lo interpreto desde ese lugar. O sea, por ejemplo, un paciente adicto que sueña que compra la droga, que consume. Entonces, me quedo mm, como que no había tanta distancia para mí, o sea, desde mi punto de vista, entre lo latente y lo manifiesto en lo que estaba planteando el paciente, ¿no? O sea, un paciente que estaba en abstinencia, que tiene una adicción, de repente sueña con consumir, y eso pasa mucho, mucho, ¿no? Entonces, como que no había un significado latente para mí en esas circunstancias. Y después me ha pasado también con personas que han tenido varios como pacientes o personas muy perturbadas, o sea, emocionalmente perturbadas, que sus sueños son de un contenido, bueno, de que se mueren, de que los matan, de que los torturan, cosas como muy literales, de que hablaban sí de la situación emocional que estaba viviendo esa persona. O sea, para mí no tenía eh, no era interpretable, o sea, estaba ahí, estaba puesto en juego un poco lo que le estaba pasando al sujeto, o sea, al paciente adicto que, bueno, que estaba tratando de sostener su abstinencia del consumo, soñando. Era como una especie de, ¿viste cuando Freud describe los sueños infantiles? Que habla, que no me recuerdo bien si era de una chiquita que soñaba, mencionaba las frambuesas que no había podido comer durante el día. que era literal en expresión de un deseo. Entonces, eso me ha dejado, me parece que es un buen ámbito también para trabajar este tema, ¿no? De cuando, por lo menos en lo que a mí me impresionó, no había tanta diferencia entre el contenido manifiesto y latente, o sea, estaba como expresado ahí lo latente. Quizás tenga que ver bueno, que esto de la elaboración, la distancia entre esta capacidad de simbolizar esté asociada a esa posibilidad, ¿no? De que haya una cierta distancia entre lo latente, de que haya una metáfora en juego, que tenga que ver con las capacidades de elaboración del sujeto también, ¿no? Pero me generó esa pregunta también bueno, de la literalidad que tenían ese tipo de sueños, ¿no? En ese tipo de pacientes. No sé si me pude explicar bien. Sí, perfectamente. A mí, eso que estás comentando, Alejandro, me lo comentó un colega que trabaja mucho con adictos y también me lo conectó, me lo contó igual que vos. En el momento de la abstinencia, sueñan con consumir. Entonces, no sueñan con consumir si están consumiendo. Entonces a mí me parece interesante preguntarnos si no hay algo sí, como de una elaboración o de un intento de elaboración de un duelo, así como cuando uno pierde un familiar, mucho, mucho del duelo pasa por soñar con eso perdido. Eh, yo estoy de acuerdo que ese tipo de sueños se parece mucho a lo infantil, porque hay algo, hay como una gratificación sin dibujos, sin disfraces. Me parece que sí, pero me parece interesante resaltar eso, ¿no? Que el sueño viene cuando la realidad del consumo no está. Creo yo que es así. Yo no tengo experiencia con pacientes adictos, pero este colega del que les hablo se dedica a eso y él lo decía que
es en el momento de la abstinencia, cuando se instala esa prohibición que se empieza a soñar con el consumo. Me parece interesante, porque no sé si no lo tendríamos que pensar como un atisbo de elaboración de una pérdida. Claudia, gracias por la exposición, Carla, de Alderianos, que también trabajo con los sueños. Y Alejandro, te agradezco también. Yo, parte de mi trabajo también es con adictos y todos sueñan con consumo cuando están en abstinencia. No hay uno que no lo haga. Es una vivencia tan, es como para ellos, en términos generales, y casi todos, te dicen que a veces dudan si no han consumido, porque es de todos los sentidos, ¿me explico? No es solamente la imagen, sino la vivencia y la resaca que les queda, ¿no? También lo trabajamos como eso, como parte, como tú lo decías, del duelo, de la pérdida, era un compañero, tenía un significado ese consumo, ¿no? Y a diferencia de cuando trabajamos desde otro lugar, el síntoma se retira de uno en los adictos, que es el consumo en realidad. O sea, tienen que dejar de consumir. Sí, sí. Entonces, lo pierden de un momento para el otro, es una pérdida, es una gran pérdida. Y bueno, todos, al menos en mi experiencia, ya como de 10 años con ellos, sé que van a soñar. Y ellos lo traen como eso, como que también a veces lo trabajan en los grupos de Alcohólicos Anónimos o NA también. Esto de la resaca emocional, a veces le dicen, ¿no? Que deja la, El sueño. sí, que es parte de soñar con consumo, como esto le dicen una resaca emocional. Es bien interesante, es muy rico trabajar los sueños con ellos. A mí me parece como curioso esto de que como algo que la inscripción psíquica asociado a la pérdida de la experiencia de consumo. Al menos me deja, lo tiro así medio como en bruto, pero es como que el soñar tiene que ver con algo de simbolizar algo, aunque sea nada elaborado. Y lo otro que planteabas, Alejandro, con respecto a los terrores, a situaciones de pesadilla, hablando como Borges decía, a mí me parece que ahí capaz que hay que hacer un intento por intentar ver si hay algún otro detalle que parezca nimio, que parezca intrascendente, que esté ahí presente en el sueño, que no sea lo central del relato, pero que quizás ayuda a explorar otra línea. Porque hay algo que yo no llegué a decir, hay mucho ruido que... Bueno, hay algo que yo no llegué a decir, es que para Freud es muy importante el detalle, lo nimio, lo que parece absolutamente descartable, intrascendente, capaz que ahí encontramos la perla. Soledad, Sí, yo quería comentar justo ese tema de los sueños en adictos, porque también trabajé mucho con adictos, trabajo mucho con adictos. Y en general pasa lo mismo, o sea, todas las patologías de la impulsividad y los déficits del autocontrol, ¿no? Que el mecanismo adictivo más importante es lo disociativo, ¿no? Es decir, la falta de integración. Entonces, en el momento que la persona decide mantener el comportamiento impulsivo, bueno, simplemente no tiene presente en ese momento todos los motivos por los cuales no hacerlo, ¿no? Y es muy literal el tema de los sueños, no solo de consumo, sino de otras actividades impulsivas, ¿no? Pensemos en general, puede ser temas de alimentación sexual, cualquier otra cosa, pero no me refiero a sexualidad normal, sino sexualidad riesgo, etcétera, ¿no? Todo lo que es impulsividad. Este, que en general, si uno va un poco al fondo, y ahí está el trabajo que uno podría llegar a hacer, ¿no? Es que en el sueño en general, digo, puede ser que no, a veces no, pero muchas veces el episodio de consumo muchas veces aparece, eh, eh, o por lo menos hay que ver este tema, si aparece como también con las consecuencias negativas, o sea, cómo es en la realidad o no. Es decir, también unido a las consecuencias negativas posteriores, también unido a la culpa y al fracaso por haber consumido de vuelta, o si es como una especie de aquel paraíso perdido de las primeras experiencias espectaculares que nunca vuelve, o sea, ni siquiera biológicamente es posible volver a eso,
Entonces ahí capaz que uno puede, ¿no? Es interesante incluso trabajarlo grupalmente, de repente este tema, porque ¿qué es lo que uno ve? Que después que la persona tuvo el sueño, además de esa experiencia, como decían ustedes, tan vívida y tan real de imágenes sensoriales de todos los sentidos, incluso las corporales, ¿no? Eh, que claro, la persona queda muy vulnerable a recaídas los días posteriores, ¿no? Porque se le activan los deseos de consumo Ahí va, todo se el resto activa del el tiempo en deseo. el día. Claro, Eso. se activa el deseo de consumo. Este, entonces está bueno justo analizar o aprovechar a que la persona repase su motivación para dejar y la realidad, ¿no? Decir que ese sueño es una fantasía, etcétera, etcétera. También a veces ellos sueñan con consumos terroríficos, que bueno, está, en ese sentido puede ayudar un poco a la motivación, pero de todas maneras, como es tan intensa la vivencia corporal, que como decía tal cual, ¿no? Ellos a veces piensan, ¿será que consumí? No me acuerdo, porque es increíble, ¿no? Cómo reproducimos en el sueño las vivencias de las imágenes, ¿no? Este, igual puede ser un riesgo, ¿no? Es algo re interesante a tener como mucho cuidado, ¿no? En todo el comportamiento impulsivo pasa esto. Y sí, la literalidad igual la podés como aprovechar para tratar de procesar un poquito, ¿no? Porque ellos, justamente la falla y la carencia, el déficit es de procesamiento en estas patologías, o por lo menos en algunas áreas, no en todo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso aparece esa literalidad, porque también lo aparece en otras situaciones, ¿no? Es re interesante y es un componente súper que está bueno en la educación de prevención de recaídas, está bueno como incorporarlo un montón, que todo el mundo lo hace, ¿no? Ya es algo archisabido, pero es como bueno como repasarlo y recordarlo, porque nosotros con un grupo teníamos unas planillas que ellos llenaban en una residencia, ¿no? Entonces estábamos con ellos y todo el día. Entonces, llenaban unas planillas de cómo estaban las distintas áreas y ellos habían dicho que puesto sueños como una de las líneas que iban anotando cómo estoy en mis emociones, cómo estoy en cada día, llenaban como una pequeña evaluación y ellos dijeron, acá lo que está faltando es los sueños. Y lo agregamos, ¿no? Interesante. Yo pregunto, mientras los estaba escuchando a ustedes, ¿no? No es que... si no podríamos considerar también que el soñar con el consumo pueda funcionar como válvula de escape y que pueda terminar siendo un poco preventivo. Como permitirse esa En gratificación general, en sueños. No, yo te entendí que era como que después es más difícil contener. sí, no sé la experiencia de los demás, o sea, depende ahí la severidad, ¿no? Del problema, pero en general más bien es como que activa todo el mecanismo que la persona había ido debilitando con el tiempo, ¿no? Porque aparte, porque Sí. cuando se habla de abstinencia no es el síndrome de abstinencia, el síndrome de abstinencia son unos días, esto puede pasar años después, muchísimos años, ¿no? Es como que se vuelven a activar circuitos que estaban capaz que hace años sin uso, entonces se engrosa todo de vuelta, si pensamos también biológicamente hablando, ¿no? Porque digo, cuando se activan imágenes son neuronas que se están conectando, entonces Mm. es complicado, digo, es complicado. Lo que sí, bueno, A eso lo que, siempre es una oportunidad de elaborar, de pensar, de procesar, está, Ujú. pero sí. Sí, a mí lo que me ha pasado es que estos sueños se viven de una manera muy perturbadora, o sea, como esto, como si hubiera consumido, como si hubiera fallado en su tratamiento, son un momento de vulnerabilidad. Entonces yo lo que trabajo un poco, digo, hago un poco de psicoeducación, ¿no? Mirá, es un sueño y está bueno soñar, está bueno que sea soñar, cosas que no nos gustan o pesadillas, porque quiere decir que, bueno, que hay algo que se está elaborando, pero generalmente se toma el sueño como algo que sucedió, o que, o- y, y- y la persona se siente como, y generalmente está de que uno tiene como que, bueno, si el trabajo quizás sea esto, ¿no? Tomar como elemento de prevención, como esto, hacer algo, trabajarlo de lo psicoeducativo, o sea, que bueno, sí, esto es una expresión de deseo, pero no quiere decir que en la realidad suceda, o sea, digan, no sé, las puntas que uno quiera, pero generalmente se vive como algo muy real, este, y perturba. Eh, lo que yo noto es eso.
Yo voy a salir un segundito porque tengo que cargar, poner a cargar, entonces voy a buscar una alarma. Estoy acá, estoy escuchando. Perfecto. Aprovecho para preguntarles, porque no me había pasado otra vez, yo sufría, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Yo de chico sufría asma, ¿no? Sufría bronquitis asmática, hasta los 10 11 años, después de los 10 11 años no sufrí nunca más. Y tenía un sueño recurrente siempre cuando me atacaba de asma, que lo tuve durante muchos años y siempre lo recuerdo, ¿no? Porque era algo bastante perturbador porque me despertaba siempre atacado de asma, entonces llamaba a mi madre. este, No hace mucho tuve un paciente y me contó un sueño, y en ese sueño que él me contó, me lo contó, me dijo que tenía ese sueño de forma recurrente, y yo la verdad que lo asocié a los míos, ¿no? Era más o menos lo mismo, con otras situaciones, con otras instancias. Entonces se me ocurrió preguntarle, ¿tú sufrís de asma? Sí, me dice, yo sufro de asma, y me levanto de noche y me despierto. Me pareció bastante impactante, ¿no? Primero por el acierto sin querer mío, ¿no? De haber podido adivinar a través de un sueño. Y por otro lado, como a veces el sueño también vincula cosas muy reales, ¿no? Que era la necesidad, que también ahora, escuchándote a ti, Claudia, pensaba también es un deseo, ¿no? El deseo de respirar, el deseo de aire, porque en general son sueños que uno corre atrás de algo que no llega, que intenta cargar algo y no puede, es como un sueño fuerte, ¿no? Pero en general, cuando me despertaba, me encontraba que no podía respirar. Muy interesante, ¿no? Como también el cuerpo, a través del sueño, manda sus mensajes, ¿no? Porque eso hacía que me despertara y que avisara a mi madre, ¿no? Eso solo. Bueno, es muy interesante. Freud plantea como dentro de las fuentes del sueño, plantea esto que yo les hablé, de la memoria infantil, de los acontecimientos de la vida de vigilia, y plantea también todas las sensaciones proprioceptivas y senestésicas que el soñante está recibiendo mientras sueña. Entonces, cómo se integra un ruido que se escucha y se lo integra al sueño, o cómo se integra una dificultad para respirar, y se le da un contenido que está desfigurado, como todos los contenidos del sueño, pero que también es una fuente del sueño, las sensaciones del cuerpo. Eh, esto es... Mira lo que me hiciste acordar de una frase, Luis, así que la voy a leer, porque a mí me impresionó mucho cuando leí esto. Dice, es cuando arranca el libro, dice: los sueños bien pueden revelar al médico los primeros indicios, todavía imperceptibles durante el día, de una alteración corporal incipiente. O sea, Freud acá está diciendo que el aparato psíquico está más abierto a las sensaciones que el cuerpo le transmite, y también eso es una fuente para soñar. Porque la teoría de Freud, Freud dice dos cosas fuertes con respecto al sueño: que siempre se cumple un deseo, pero que además el sueño viene a proteger el dormir. Es el guardián del dormir, dice. O sea, el soñante está protegiendo su dormir, y ante lo que lo incomoda, lo inquieta, ya sea un dolor, una dificultad para respirar, una preocupación que está dando vueltas, o un impulso o un deseo, el soñar le permite seguir durmiendo y atender esa situación. Por eso dice que el soñar es el guardián del dormir. Pensando en esto, Luis, que la dificultad para respirar se impone, corporalmente se impone, mientras soñás algo un poquito más puedes dormir, pero el cuerpo te está mandando esas señales. Sí, es verdad, es como un guardián, ¿no? Porque funcionaba así, tal cual, ¿no? O sea, era una forma de despertarme para avisarle a mi madre. Y eso siendo niño, ¿no? Pero esta persona era un hombre grande y le pasaba lo mismo, y me parece una cosa increíble, ¿no? Porque realmente funciona como un guardián, ¿no? Como alguien que está alerta ahí,
vigilando ese sueño, ¿no? Claro, Sí, y era al impresionante. revés, ¿no? Era la alerta para el despertar, Sí, al claro, Pensando revés, en esto, claro. O para pedir ayuda, claro, sí, sí, tal para cual. pedir ayuda, sí, sí, exactamente. Sí. Impresionante. Y eso también complejiza los sueños, ¿no? Porque todas esas fuentes que uno tiene, que tampoco sabemos, me parece que dificulta además el análisis, ¿no? Porque también puede provenir de algo del cuerpo, de algo externo, ¿no? Como decía Freud, ¿no? Ujú. Por Muy Sí, eso, a por mí eso, me pareció interesante eso que yo soy Gabriela Koroski. Me pareció interesante eso que hablaban bueno, que en realidad esta interpretación es como, bueno, una interpretación de las múltiples que se pueden ir dando en esa multiplicidad de aspectos que trae el sueño, ¿no? Desde los deseos bueno, actuales, desde los deseos más históricos, más infantiles, cómo puede traer y puede en forma muy vívida, vivencial, sensorial, ¿no? Y es un material como muy rico para poder internarse o traer aspectos para seguir elaborando, ¿no? Que son pendientes, que son cosas no resueltas, que son aspectos bueno, que pugnan por salir de alguna forma, por expresarse y por algo lo hacen, ¿no? Entonces me parece como que, y en esto no hay una interpretación, sino que, bueno, lo importante es que en ese espacio de elaborativo se vayan, como, bueno, apareciendo distintas significaciones, ¿no? Y me parece la idea de que el propio soñante pueda ir asociando, ¿no? A partir de preguntas, a partir de lo que van surgiendo, ¿no? En esto de, de tomarse ese tiempo, ¿no? Para poder revisar esos mensajes que pueden estar apareciendo en el sueño. por eso me gustaba esa imagen del micelio, que es una imagen de Freud, donde lo que tenemos que resaltar es esa trama y que, como decía Luis, la trama es compleja y llegaremos a atisbar alguna de las líneas, de las múltiples líneas que el sueño puede tener. Y decirles que Freud ya en este libro plantea que el análisis se puede seguir explorando a partir de las conexiones, pero que todo sueño tiene su ombligo, dice Freud. Todo sueño tiene su punto de inaccesibilidad, punto al que no vamos a llegar, que va a quedar opaco, que no va a quedar nunca una transparencia total. Por eso me gusta más hablar de análisis de sueño, porque me parece que deja como más abierto, más en esto de que es una actividad de exploración y que, bueno, seguramente de esa complejidad y de esa riqueza vamos a poder captar una partecita y bienvenida es. Sí, claro. Una cosa que al menos veía cuando era estudiante, claro, los autores que nosotros hemos estudiado las interpretaciones de los sueños son geniales, ¿no? Este, entonces, claro, cuando uno va a la realidad de la humildad intelectual de cada uno, de mí, al menos de mi persona, y uno se encuentra esos sueños y dice, pa, ¿cómo hizo este tipo para hacer esas asociaciones? Y es que eran geniales, ¿no? Y es muy difícil ponerse ni siquiera a la altura de sus tobillos, ¿no? Entonces a Pero veces más las técnicas son sí. difíciles porque, También va en el claro, partimos de paciente, unos ¿no? maestros y del Sí, paciente, ni hablar hay pacientes del que, paciente. ¿cómo estás? Bien. Claro, sí, Y bueno, sí, hay sí, otros que sí. no, Paciente viste, que que es brutal. Yo he tenido demorás más pacientes tiempo que en sacar una palabra. les daba, claro, les dábamos paciente que traían, ahora hace años que no lo hago, no sé, me viene bien esta para tener más presente el tema sueños. Yo les daba una especie de formato que medio acordábamos con la persona, viste, como decir, bueno, anotá lo que puedas del sueño, fíjate si hay algún residuo diurno. Bueno, había como como una grilla así, ¿no? Y claro, había algunas que después eso se dejaba de lado porque no tenía ninguna
importancia, o sea, no, la persona no lo aprovechaba, pero otras personas sí, ¿no? Y como que además les gustaba explorar los contenidos simbólicos, que tenía las cosas en Ujú. relación a su vida, o en relación incluso a temas más universales, etcétera, etcétera, y de todas las dimensiones de la persona, no solo el deseo más pulsional, por eso yo lo decía al principio, de todas las dimensiones, lo físico que decía Luis, lo espiritual, lo social, no sé, lo cultural, o sea, que tuviera que ver con la vida de la persona, lógico, ¿no? Hasta cuestionamientos religiosos he tenido pacientes que han tenido. Bueno, ahí Víctor Frankl, ahí habla un poco de la social logoterapia, hay un libro que él tiene, toda una parte del tema de los sueños, y él lo que en realidad lo que dice es tratar de ver todas las dimensiones de la persona, la manifestación de los sueños, básicamente es eso. Y tiene ejemplos brutales también, como decía Luis, ¿no? Que sí, qué tremenda esta persona, lo que soñó y cómo le fueron sacando el jugo. Pero bueno, yo creo que a veces con pacientes que tengan la capacidad de elaboración y de verbalización se puede trabajar lindo, ¿no? Este, Yo- y después hay lo otro que he visto también, que eso es muy fuerte, es cuando se desbloquean situaciones traumáticas, ¿no? En un sueño se desbloquea por distintos motivos, a veces es porque empezó un tratamiento psicoterapéutico o biológico, inclusive con alguna medicación, o vaya a saber por qué, se desbloqueó un recuerdo traumático que la persona tenía bloqueado, ¿no? Y bueno, ahí es el punto de partida, toda una investigación de ese hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Investigación no siempre, digamos así, legalmente hablando, me refiero, ¿no? Sino investigar sobre ese recuerdo y procesar el trauma y todo lo demás. Y realmente esas son experiencias impresionantes, ¿no? Cuando empiezan a aparecer en los sueños, que después es muy difícil realmente discernir qué tanto es un recuerdo, qué tanto es una elaboración, o sea, es las dos cosas, un poco, ¿no? Yo tengo pacientes que han hecho hipnosis, he trabajado mucho con ensueños dirigidos también, y bueno, hay que tener cuidado también porque digo, no siempre los recuerdos, esos que tienen un componente grande de recuerdo, tampoco es 100% recuerdo, puede haber otros elementos, ¿no? Entonces ahí la persona tiene que ir viendo, sobre todo cuando son de la infancia, que yo qué sé, qué tanto es fantasía, qué tanto fue realidad, entonces bueno, no sé, yo tengo pacientes que han estado meses haciendo toda una investigación, hablando con familiares, todo porque necesitaban como descubrir ciertas verdades, secretos familiares, situaciones, ¿no? Que habían aparecido en algún sueño muy fuerte. Bueno, son cosas como interesantes. Creo que es como un componente más de la psicoterapia, que está bueno, digo, tenerlo en cuenta, porque bueno, puede Quería, ser muy quería, rico. quería decir dos cosas con respecto a eso que están diciendo. Por un lado, la distinción esencial para trabajar con sueños entre lo manifiesto de sueño y lo latente. Y que lo que nos va a potenciar un trabajo analítico no es quedarnos con los manifiestos, porque capaz que no, capaz que en el caso como planteaba Alejandro, capaz que hay sueños que no hay desfiguración, pero la mayoría de los sueños tienen desfiguración y si nos quedamos con los manifiestos nos quedamos con la parte, con la mentira, digamos, con la parte desfigurada, y nosotros tenemos que ir hacia esa red que se teje detrás de lo manifiesto. Eso por un lado. Y lo otro que hablaban del tema de la complejidad, de que no es solo un deseo, el sueño que yo elegí para mostrarles, me parece que está bueno en este sentido, porque él ahí trae una preocupación de que él no va a poder conquistar eso que él quiere, una preocupación porque en su familia hay un hecho vergonzoso, que su tío y cometió una infracción por lo que tuvo que ir a la cárcel, el riesgo de quedar en ese lugar, pero en la medida que sigue trabajando también lo puede conectar con un deseo infantil, con un deseo de grandeza que es para complacer a su madre, que es para complacer a su padre y para superar a su padre, en esa interpretación que él hace. Pero eso no le quita a Freud la posibilidad de ver todas las otras dimensiones que también se pueden estar expresando en el sueño, como ustedes estaban diciendo. Claudia, Una cosita nomás, solo para manejar los tiempos, estamos en la hora de terminar según el horario que anunciamos. Para ir Bien, manejando. perfecto. Claudia, solamente plantearte desde
también, desde la teoría de Adler, también trabajamos, tú decías que él cuando presenta el sueño dice, es un sueño muy gracioso, no sabemos si se despertó riéndose o contento. Cuando trabajamos desde la teoría, bueno, le pedimos al paciente que también traiga cómo se despertó del sueño, como que tomamos también, ¿no?, la reacción, ¿no? Hay pacientes que se asustan, bueno, en fin, ¿no? Todos podemos haber tenido alguna experiencia con algún sueño en general, se asustan o no. Yo personalmente me despierto muchas veces riéndome de los sueños, y eso está buenísimo, ¿no? No sé si les pasa, ¿no? Esto, eh, no recuerdo que en la teoría freudiana se utilice esto, ¿no? De como la sensación posterior, no solamente lo que ha podido recordar, que como tú decís, es también hasta una parte, no es el sueño en sí. Sí, yo te diría que dentro de psicoanálisis debe haber más de una lectura, más de una respuesta a tu pregunta, porque el psicoanálisis también tiene sus variantes, ¿no? Creo Sí, que perdón, Freud, desde Freud. Freud, ¿cómo? desde Freud. Tengo que Desde Freud creo que él hace énfasis en todas las conexiones entre las representaciones, en todas estas Ujú, ligazones que se arman ahí en este entramado, y ahí pone el foco él. También habla de los sueños de angustia, que ujú, son los sueños que para Freud eh, la angustia, le llama sueños de angustia a aquellos que despiertan al soñante, o sea que el ujú, sueño deja de tener su función de guardián e irrumpe muy, muy al desnudo, muy, muy sin desfiguración, muy a la vista, un deseo prohibido, y eso es tan perturbador se rompe el ujú, equilibrio y se despierta. ujú. Entonces, hablando de afectos, lo que Freud sí va a resaltar es el sueño de angustia. Lo demás, creo que estoy siendo justa cuando te digo que no es en eso en lo que Freud se focaliza. Sí, sí. Recuerdo que no se focaliza en eso. No recordaba si lo tomaba en cuenta. Y sí, Eh, para él, o sea, si él lo tomaba en él cuenta tiene como todo una un clave más. apartado, Ah, ok, ok. él tiene un apartado de los afectos en el sueño, pero viste que, por ejemplo, en este sueño, él dice que el afecto es mentiroso, dice que el sueño es hipócrita, por ejemplo. Sí. Pero dice que es gracioso. ¿Sí? Pero dice que tanta ternura y tanta calidez le hace sospechar de que hay otra cosa ahí. Por eso el tema de los afectos, hay un apartado de él en el libro, o sea, en la interpretación de los sueños él le dedica un capítulo a los afectos. Pero no para tomarlos como la literalidad. Sí. O Ujú, sea, también sospecha, ahí va, vamos a decirlo así, también sospecha de los afectos, sospecha del contenido manifiesto, de que si soñó con Sonia, capaz que no es Sonia, como hizo con su sueño, ¿no? El tío puede ser R, N, Freud, el padre, bueno, sospecha, también sospecha de los afectos. Los pone bajo la luz de la sospecha. gracias. Bueno, no, por favor. Se fue María José. Bueno, un Bueno, gusto. buenísimo. Realmente fue un placer estar acá con ustedes. Muy lindo. Muchas gracias por la invitación y muy estimulante. Gracias a ti. Gracias a Al ti. contrario, gracias a ti. Muchas Terminamos gracias. y Bueno, muchas gracias. nos Bueno, despedimos. Gracias a ustedes. Realmente pasé bárbaro. Chau, Bueno, qué yo chau. bueno. Bueno, también, capaz muchas que se gracias. da otra actividad que Sí, podamos sí, compartir Sí, sí, en una sí. segunda parte. a Bien, mí me bárbaro. quedaron como cosas o sea, esto que decías al final, del detalle niño en el sueño, o sea, no, nada, muchas gracias por la presentación. Bueno, eh, bueno, Muy yo interesante. recojo el guante, como se dice.
Chau, Bueno, chau. buenas noches. Bueno, Gracias. Saludos chao, a todos. listo, Chao, Gracias a todos. Chau. chao.